¿Alguna vez te has preguntado por qué vivimos en un mundo roto, lleno de dolor, injusticia y sufrimiento? En lo profundo del corazón humano hay una búsqueda constante de sentido. Cada día nos enfrentamos a realidades que no comprendemos del todo. Guerras que arrasan pueblos enteros, enfermedades que destruyen cuerpos y familias, traiciones que hieren el alma, desigualdades que parecen perpetuarse con cada generación. Nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? ¿Es este el mundo que Dios quiso para nosotros? ¿Existe alguna explicación que nos ayude a entender por qué, a pesar de todos nuestros esfuerzos por avanzar, el mundo sigue cargando con tanta oscuridad? La Biblia nos ofrece una respuesta clara y contundente. Para comprender el estado actual de la humanidad y del mundo, es necesario mirar hacia atrás, al principio de todo, al momento en que el pecado entró en la historia humana. Esta respuesta no se basa en teorías filosóficas ni en ideologías pasajeras, sino en un evento que marcó la condición espiritual y moral del ser humano hasta el día de hoy, la caída del hombre. La caída, relatada en Génesis 3, no es simplemente un relato simbólico o una historia antigua sin relevancia. Es la descripción del instante en que la humanidad, en la figura de Adán y Eva, decidió alejarse del diseño perfecto de Dios para elegir su propio camino. Fue una decisión que trajo consigo consecuencias devastadoras, no solo para ellos, sino para toda su descendencia, es decir, para nosotros. Lo que ocurrió en ese jardín ha dejado una huella imborrable en el corazón humano, una herida espiritual que afecta cada área de la vida. Esta introducción no solo establece un marco para el relato bíblico que vamos a estudiar, sino que también busca conectar con la experiencia personal de cada espectador. ¿Quién no ha sentido que algo está profundamente mal en el mundo? ¿Quién no ha buscado respuestas más allá de lo material para entender por qué sufrimos? ¿Por qué nos duele tanto la vida? ¿Por qué anhelamos justicia y amor en un mundo que constantemente los traiciona? Desde el momento en que Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, algo se rompió en la creación. La relación perfecta con Dios se fracturó. El hombre y la mujer se escondieron, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Surgieron la vergüenza, el miedo y la culpa. La armonía con la naturaleza también se rompió. La tierra comenzó a producir espinas, el trabajo se volvió arduo, el parto doloroso. Y más allá de todo esto, la muerte, tanto física como espiritual, entró en escena como la consecuencia final de haberse apartado de la vida misma, Dios. Pero incluso en medio del juicio, Dios no abandonó a su creación. La caída no fue el fin de la historia, sino el inicio de un plan de redención que se desarrollaría a lo largo de las Escrituras y culminaría en la cruz de Cristo. En Génesis 3:15 encontramos la primera promesa de salvación, la semilla de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente. Aun cuando el hombre falló, Dios mostró su gracia, su fidelidad y su deseo de restaurar la comunión perdida. A lo largo de esta introducción, queremos que entiendas que la caída del hombre no es solo un hecho histórico, es una realidad espiritual que sigue afectando nuestras decisiones, relaciones, sistemas sociales y entorno natural. Pero también es una invitación a buscar una solución más profunda que la política, la ciencia o el esfuerzo humano. La redención que solo viene por medio de Jesús. Hoy más que nunca necesitamos volver a las Escrituras para comprender de dónde venimos, por qué estamos como estamos, y hacia dónde Dios quiere llevarnos. La caída del hombre no es solo una historia del pasado, es una verdad que afecta a nuestro presente y que da sentido a nuestra necesidad de salvación. Y solo al entender el problema desde su raíz, podemos valorar la magnitud del regalo que Dios nos ofrece en Cristo. Acompáñanos en este viaje al corazón de la historia humana. Descubramos juntos lo que realmente sucedió en el Jardín del Edén, lo que significó para la humanidad entera y cómo ese evento aún resuena en nuestras vidas hoy. Porque entender la caída es entender el porqué de nuestra necesidad de redención. Y entender eso es el primer paso hacia la restauración que solo Dios puede traer. El capítulo 3 del libro de Génesis es uno de los pasajes más trascendentales de toda la Biblia. En él presenciamos el momento crítico en que la humanidad, representada por Adán y Eva, tomó la decisión que cambiaría el curso de la historia: desobedecer a Dios. El relato comienza con la aparición de la serpiente, que Génesis describe como más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Génesis 3:1.
Esta serpiente no es un simple animal, sino una manifestación de Satanás, el adversario de Dios y del hombre. Su astucia no radica en la fuerza, sino en su habilidad para distorsionar la verdad. Y eso es precisamente lo que hace: sembrar duda. Con que Dios os ha dicho: no comáis de ningún árbol del huerto. Génesis 3:1. Con esta pregunta aparentemente inocente, Satanás distorsiona las palabras de Dios. Dios nunca dijo que no podían comer de ningún árbol. Al contrario, les dio libertad para disfrutar de todo excepto de uno. Pero la serpiente manipula, exagera y pone en tela de juicio la bondad divina. Lo que está haciendo es plantar una semilla de desconfianza en el corazón de Eva. Eva, en su respuesta, corrige parcialmente. Dice que pueden comer de los árboles, pero añade algo que Dios no dijo: ni le tocaréis. Génesis 3:3. Este detalle, aunque pequeño, demuestra que ya se está distorsionando la percepción del mandato divino. El enemigo ha logrado desviar el enfoque de la abundancia que Dios les ofreció hacia la única prohibición que había establecido por su amor y sabiduría. La serpiente va más allá y lanza una acusación directa contra Dios. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Génesis 3:4-5. Aquí está el corazón del engaño. Satanás hace que la obediencia parezca opresión y que la desobediencia parezca liberación. Les promete una falsa autonomía, una ilusión de libertad que en realidad los conduciría a la esclavitud espiritual. Eva ve que el fruto era agradable a los ojos, bueno para comer y deseable para alcanzar sabiduría. Lo toma, come y le da a su esposo, que también come. En ese momento sus ojos fueron abiertos, pero no a una vida mejor, sino a una vergüenza que nunca antes habían experimentado. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y por primera vez sintieron miedo, culpa y necesidad de esconderse. Lo que había sido una relación íntima con Dios se rompió. Adán y Eva, que antes caminaban con Dios en el huerto, ahora se esconden entre los árboles avergonzados. Dios los llama. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. No porque no supiera su ubicación, sino porque quería confrontarlos con su condición. Era una pregunta que revelaba el nuevo estado del ser humano: perdido, temeroso, separado. El diálogo que sigue es profundamente revelador. En lugar de asumir responsabilidad, Adán culpa a Eva y de manera indirecta a Dios mismo. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3:12. Eva, por su parte, culpa a la serpiente. El pecado no solo rompió la relación con Dios, sino también la relación entre ellos. Nace la cultura de la excusa, del autoengaño, del orgullo que impide reconocer el pecado. Dios en su justicia pronuncia juicio, pero incluso en medio del juicio hay gracia. A la serpiente le anuncia su derrota futura. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta es la primera promesa de redención. La humanidad ha caído, pero Dios ya tiene un plan para levantarla. Adán y Eva son expulsados del Edén, no como un simple castigo, sino como una medida protectora, para que no coman del árbol de la vida y vivan para siempre en un estado de pecado. Se cierra el acceso al huerto, pero se abre el camino de la esperanza que culminará en Cristo. Este relato no es simplemente la historia de un error, es la radiografía del corazón humano sin Dios. Es la explicación del origen de la maldad, del dolor, de la separación espiritual que todos sentimos alguna vez. Pero también es el inicio de una historia de amor y rescate que nos recuerda que aunque nosotros le fallamos a Dios, Él no nos abandona. Hoy, muchos siguen cayendo en el mismo engaño. Creer que pueden vivir sin Dios, que la libertad está en hacer lo que se quiere, pero la historia de la caída nos muestra que fuera de Dios no hay verdadera libertad, sino esclavitud. No hay vida, sino muerte. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, no fue simplemente una infracción moral o un error trivial. Fue una ruptura cósmica, un acto que trajo consigo profundas consecuencias que afectaron cada esfera de la existencia humana. El pecado no se limitó a aquel instante, su impacto se extendió a toda la humanidad y a toda la creación. Génesis 3 nos muestra que esta caída produjo consecuencias espirituales, físicas y relacionales, todas las cuales seguimos experimentando hasta hoy. La primera y más trágica consecuencia del pecado fue la pérdida de la comunión con Dios. Antes del pecado, Adán y Eva caminaban con Dios, hablaban con Él sin miedo ni vergüenza,
Existía una cercanía pura, una relación basada en la confianza, la transparencia y el amor. Pero después del pecado lo primero que hacen es esconderse, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. Este esconderse no era simplemente físico, era espiritual. Por primera vez, el ser humano experimenta la culpa, la vergüenza y el temor ante su Creador. El pecado rompe esa intimidad, y el hombre se convierte en un ser caído, separado de la fuente de vida eterna. Esta separación espiritual no solo afectó a Adán y Eva, sino que se transmitió a toda la humanidad, como dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde entonces, el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, inclinada al egoísmo y rebelión. Esta es la razón por la cual necesitamos redención. Jesús vino precisamente para restaurar esa comunión perdida, para que podamos volver al Padre por medio de su sacrificio. Dios le había advertido a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Muchos se preguntan, ¿pero no murieron físicamente ese mismo día? No, pero la muerte espiritual fue inmediata, y la muerte física comenzó a operar en sus cuerpos. A partir de ese momento, el cuerpo humano quedó sujeto al deterioro, la enfermedad y, eventualmente, la muerte. Además, Dios les comunica nuevas realidades físicas como parte de las consecuencias. A la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Génesis 3:16. La maternidad, que debía ser una bendición gozosa y natural, ahora estaría acompañada de dolor y riesgo. Al hombre: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Génesis 3:17-19. El trabajo, que antes era parte del propósito humano en el Edén, se volvió agotador, frustrante y arduo. Y finalmente a ambos: polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. La sentencia de muerte física queda dictada sobre la humanidad. Estas consecuencias nos muestran que el pecado no es algo inofensivo. Tiene un precio. Rompe el diseño perfecto de Dios y produce sufrimiento. Hoy, seguimos viendo estas consecuencias físicas en el dolor humano, en la enfermedad, en la fragilidad de la vida. Pero también nos recuerda que este mundo no es nuestro destino final. Anhelamos un Edén restaurado. Otra consecuencia directa del pecado fue la ruptura de la relación entre Adán y Eva. Antes eran una unidad perfecta. Serán una sola carne. Génesis 2:24. Pero ahora vemos cómo nace el culparse mutuamente, el egoísmo y la desconfianza. Cuando Dios confronta a Adán, su respuesta fue: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Génesis 3:12. Adán no solo culpa a Eva, sino también a Dios. La mujer que tú me diste. Eva, a su vez, culpa a la serpiente. No hay reconocimiento de culpa, no hay arrepentimiento sincero. Así nace la tendencia humana a justificarse, a echar la culpa a otros, a evitar la responsabilidad personal. Y esto se reflejará más adelante en la historia de sus hijos, Caín y Abel, donde el pecado llega al punto extremo del asesinato entre hermanos. Génesis 4. Desde ese momento las relaciones humanas están marcadas por conflictos, celos, competencia, traición, falta de perdón. El pecado no solo nos separa de Dios, también nos separa entre nosotros. El amor que debía fluir naturalmente se ve obstaculizado por el ego y la desconfianza. Pero Dios, en su infinita misericordia, no nos dejó solos. Incluso después de pronunciar las consecuencias, Dios les hizo túnicas de piel y los vistió. Génesis 3:21. Este gesto revela que, aun en medio del juicio, hay gracia y provisión. Dios sigue cuidando de ellos, y esa provisión anticipa el sacrificio que un día haría por nosotros en la cruz. A pesar de que el pecado trajo consecuencias devastadoras, Dios no dejó al hombre sin esperanza. En medio del juicio pronunciado en Génesis 3, encontramos la primera promesa del Evangelio, una declaración que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Esta promesa se encuentra en Génesis 3:15, conocida por muchos estudiosos como el protoevangelio, es decir, el primer anuncio del Evangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Aunque este versículo es parte del juicio dirigido a la serpiente, Satanás, en él Dios revela una profecía poderosa.
un descendiente de la mujer vencería al enemigo. Y esa victoria no sería simbólica, sino definitiva. Dios acababa de pronunciar las consecuencias del pecado. Todo parecía perdido. La comunión con Dios rota, el Edén perdido, la muerte introducida. Pero entonces Dios revela que la historia no terminaría en derrota. Él mismo dice que habrá enemistad entre la serpiente y la mujer y entre sus descendencias. Y luego anuncia que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Esta expresión implica una victoria mortal, una herida definitiva. La serpiente también herirá al descendiente, en el calcañar. Una herida dolorosa pero no fatal. Este versículo revela que aunque el pecado entró por medio del hombre, la redención también vendría por medio del hombre. Específicamente, por medio de un hijo de mujer. Es el inicio del plan de salvación que se desarrollará a lo largo de toda la Biblia. A lo largo del Antiguo Testamento, los creyentes esperaban a este descendiente prometido. Las genealogías, los pactos, los profetas, todos apuntaban hacia él. Y en el Nuevo Testamento, finalmente, esta promesa se cumple en la persona de Jesucristo. En Gálatas 4:4-5, el apóstol Pablo confirma este cumplimiento. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús es la simiente de la mujer, nacido de María, pero concebido por el Espíritu Santo. No tuvo pecado, pero vino a vencer al pecado. En la cruz Él fue herido, crucificado, humillado, muerto, pero esa herida no fue el final. Su resurrección fue la herida en la cabeza de la serpiente, la victoria final sobre Satanás, el pecado y la muerte. El apóstol Juan escribe sobre esta misión claramente en 1 Juan 13:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. En la cruz, Él llevó nuestras consecuencias, pero con su resurrección nos dio una nueva esperanza. Ya no estamos condenados al pecado, sino llamados a una nueva vida en Él. La promesa de redención no es solo una historia del pasado, es una realidad actual. En Cristo podemos regresar a la comunión con Dios que fue perdida en el Edén. Podemos ser reconciliados, sanados y restaurados. Pablo lo resume así en Romanos 5:18-19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Donde Adán falló, Cristo triunfó. Donde hubo caída, ahora hay gracia. La cruz de Cristo es el puente de regreso al Padre. Y la victoria de Jesús es nuestra victoria. Este plan redentor que comenzó con una promesa en Génesis se completó en el Calvario, pero continúa hoy en cada corazón que cree, se arrepiente y sigue a Cristo. Desde ese momento todos nacemos con una naturaleza inclinada al mal. Como dice Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. El pecado se volvió una condición hereditaria, no solo un acto aislado. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores por naturaleza. La humanidad quedó espiritualmente corrompida y esa corrupción se manifiesta en orgullo, envidia, mentira, idolatría, violencia y mucho más. Antes de la caída no existía la muerte. Pero tras el pecado, Dios declara, polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. A partir de ese momento el ser humano comenzó a morir físicamente. La muerte entró como enemigo, pero aún más trágica fue la muerte espiritual, la separación del hombre de la presencia de Dios. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, y esa expulsión simboliza lo que ocurre en el corazón humano. El distanciamiento de Dios, la pérdida de comunión, el vacío existencial. Sin Dios, el alma humana queda incompleta. Aunque la gente busca llenar ese vacío con cosas, personas, placeres o logros, nada satisface realmente excepto la presencia del Creador. No solo el hombre fue impactado. Toda la creación quedó sujeta a maldición, espinos, dolor, trabajo arduo,
Enfermedades y desastres naturales son evidencia de un mundo caído. Romanos 8 nos dice que la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Todo el universo espera la redención completa que vendrá con el regreso de Cristo. El pecado afectó el equilibrio del mundo. El sufrimiento no es parte del diseño original de Dios, sino consecuencia de una ruptura cósmica iniciada en el Edén. Otro resultado del pecado fue el deterioro de las relaciones humanas. Antes de la caída, Adán y Eva vivían en armonía. Después del pecado, se culpan mutuamente, Génesis 3:12, y la confianza se rompe. La vergüenza y el miedo entran en escena. Desde entonces, las relaciones humanas han estado marcadas por el conflicto. Divorcios, abusos, guerras, odio, divisiones. Todo esto es fruto de corazones separados de Dios. La humanidad quedó incapaz de salvarse a sí misma. La caída nos muestra que, por nuestros propios méritos, no podemos volver a Dios. Necesitamos un Salvador. El pecado generó una deuda que ningún ser humano puede pagar, una distancia que solo la cruz de Cristo puede cubrir. La caída del hombre podría parecer a primera vista el final de la esperanza. Adán y Eva han desobedecido. El pecado ha entrado al mundo. La creación entera ha sido afectada. Pero justo en medio de ese juicio, Dios revela algo asombroso. Su justicia no anula su misericordia, y su plan de salvación comienza inmediatamente. Dios no ignora el pecado. Es santo, justo y recto. Por eso, al desobedecer, Adán y Eva enfrentan consecuencias reales. A la serpiente, Dios la maldice y le anuncia derrota. Génesis 3:14. A la mujer, le habla del dolor en el parto y la tensión en su relación con el hombre. Génesis 3:16. Al hombre le advierte sobre el trabajo difícil, la tierra maldita y la muerte física. Génesis 3:17-19. Dios no es un juez corrupto que pasa por alto la maldad. Él establece que el pecado tiene precio, y eso es fundamental para entender por qué la cruz de Cristo es necesaria. Si Dios no tomara en serio el pecado, su santidad sería cuestionada. Y aquí está la maravilla del carácter de Dios. Aunque juzga, también salva. Aunque castiga, también promete esperanza. Justo en medio de la maldición, Génesis 3:15 resuena como la primera profecía mesiánica de toda la Biblia. Un rayo de luz en medio de la oscuridad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Este versículo es conocido como el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio. La simiente de la mujer representa a un descendiente especial que nacería de una mujer, Jesucristo. Él heriría en la cabeza a la serpiente, una herida mortal, una victoria definitiva sobre Satanás. Pero la serpiente le heriría el calcañar, una herida real, pero no final. Se refiere al sufrimiento de Cristo en la cruz. Desde el principio, Dios dejó claro que no abandonaría a la humanidad en su estado caído. No se trata solo de justicia, sino de redención. Dios no esperó a que el hombre buscara restauración. Fue Él quien dio el primer paso. Después del juicio, otro gesto de misericordia se encuentra en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva estaban desnudos y avergonzados. Habían intentado cubrirse con hojas, pero eso no era suficiente. Dios mismo provee una cobertura mejor. Las túnicas de pieles implican que un animal fue sacrificado. Esto anticipa el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento y finalmente apunta al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre pecó, pero Dios cubrió su vergüenza. El hombre huyó, pero Dios lo buscó. El hombre cayó, pero Dios prometió levantarlo por medio de su Redentor. En resumen, tras la caída, Dios se revela como un juez justo que no ignora el pecado, pero también como un Padre amoroso que prepara un camino de reconciliación. Su misericordia brilla con más intensidad cuando comprendemos la gravedad del pecado. Génesis 3:15 no es solo un versículo profético, es una promesa que le da sentido a toda la historia bíblica, desde Adán hasta Jesús, desde el Edén hasta el Calvario. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros, hoy, en pleno siglo XXI? Mucho más de lo que parece. La historia de Adán y Eva no es solo un relato del pasado, es un espejo de la humanidad. Sus decisiones, sus luchas y las consecuencias que enfrentaron se siguen repitiendo en nuestras vidas todos los días. Así como la serpiente engañó a Eva con una mentira, nosotros también somos constantemente tentados a desconfiar de Dios, a querer decidir por nosotros mismos lo que es bueno o malo y a tomar atajos fuera de su voluntad. El pecado suele comenzar con una pequeña duda. ¿Dijo Dios realmente? Génesis 3:1.
El enemigo siembra la desconfianza y presenta el pecado como algo deseable. Pero detrás de cada tentación hay una elección. ¿Confío en Dios o sigo mi propio camino? Muchas veces pensamos que nuestras acciones no afectan a nadie más, pero el pecado, como una piedra lanzada al agua, genera ondas que alcanzan a otros. Así como la caída de Adán y Eva afectó a toda la humanidad, nuestras decisiones también impactan a quienes nos rodean. La culpa, la vergüenza, el distanciamiento de Dios, la ruptura de relaciones. Todo eso sigue ocurriendo cuando nos alejamos del plan de Dios. El pecado promete libertad, pero siempre deja esclavitud. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios los llamó. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. No porque no supiera dónde estaban, sino porque quería que ellos reconocieran su condición y volvieran a Él. Esa misma voz sigue resonando hoy. Dios no se ha rendido contigo. Él te sigue llamando. No importa cuánto hayas fallado, cuán lejos hayas ido, Dios te busca para restaurarte. Génesis 3:15 nos mostró que desde el comienzo Dios prometió un Redentor. Y esa promesa se cumplió en Jesús, quien venció al diablo en la cruz, cargó con nuestros pecados y abrió el camino de regreso al Padre. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Cristo revirtió la maldición del Edén. Donde Adán falló, Jesús venció. Donde hubo muerte, ahora hay vida. Donde hubo separación, ahora hay reconciliación. Reconocer nuestra necesidad de Dios. Como Adán y Eva, todos hemos pecado. Pero también como ellos, podemos ser cubiertos por la gracia de Dios si venimos a Él con humildad. Aceptar la redención en Cristo. No basta con saber que hay un Salvador. Debemos entregarle nuestro corazón, arrepentirnos y comenzar una vida nueva con Él. Vivir como personas redimidas. La historia de la caída no termina en derrota, sino en esperanza. Tú puedes vivir libre, con propósito y en comunión con Dios. No estás condenado por tu pasado, estás invitado a un futuro lleno de gracia. La caída del hombre no fue el fin de la historia. Fue el comienzo de una redención que Dios ya tenía planeada desde antes de la fundación del mundo. Sí, el pecado trajo consecuencias, pero la gracia de Dios trajo esperanza. Cada uno de nosotros vive las secuelas de aquella desobediencia, pero también tenemos acceso a la restauración por medio de Cristo. Hoy, Dios sigue preguntando, ¿dónde estás? No porque no sepa, sino porque quiere que regreses a Él. Reflexiona, ¿estás escondido por culpa o miedo como Adán y Eva? ¿O estás dispuesto a aceptar el perdón y empezar una nueva vida guiado por Dios? Jesús vino a buscar lo que se había perdido, y si estás escuchando esto no es casualidad. Es un recordatorio del amor eterno de Dios y de que tu historia no termina en el Edén, sino en la cruz y en la resurrección. Si este mensaje tocó tu corazón, déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué parte te habló más? Dale like a este video si crees que más personas necesitan escuchar esta verdad. Suscríbete a nuestro canal Palabra de Dios para recibir más estudios bíblicos, mensajes inspiradores y contenido que alimenta tu fe cada semana. Y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos hoy. Que el Señor te bendiga, te guarde y te acerque cada día más a su propósito eterno. Hasta pronto.